Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a trabajar con el texto de Ana Laura Rosaro referido a los contenidos digitales en el aula. ¿De dónde veníamos? Veníamos de leer el texto de Buckingham y de ver algunos videos del autor, y el texto específicamente nos hablaba de esta nueva brecha digital existente entre el uso didáctico o pedagógico de las tecnologías y el uso doméstico que nuestros estudiantes hacen de las tecnologías. Además, estuvimos leyendo y trabajando sobre el modelo TEPAC, que es el modelo, uno de los modelos desde donde pensar nuestras prácticas pedagógicas a partir del uso de la tecnología. También estuvimos trabajando con el concepto de curaduría de contenidos digitales y viendo espacios de portales, sitios de curaduría de contenidos digitales. Ahora especialmente vamos a trabajar con este concepto de contenido digital en el aula. Les recomiendo ampliamente este texto de Ana Laura Rosaro porque es sumamente interesante y a pesar de que en algunos espacios o en algunas partes del texto se refiere específicamente a la escuela primaria, no es un texto que tenga que ver solamente con la escuela primaria, porque los conceptos tienen que ver con toda nuestra práctica pedagógica en todos los niveles educativos. Muy bien. En principio, lo primero justamente que nos propone la autora es esta especie que al principio parecería una dicotomía, pero que en realidad no lo es, entre pensar la clase y planificar la clase. Y ojo que acá no me quiero pelear con todos sus profesores y profesoras de pedagogía y de didáctica. Ojo que acá la autora no nos está diciendo que no planifiquemos más. Lo que nos está diciendo es, en vez de pensar en la palabra planificar, que nos da una idea de algo cerrado, algo terminado, algo preparado y cerradito con moño, que utilicemos la idea de pensar la clase. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos la clase, en lugar de cerrarnos a una planificación, este pensar la clase implica poder aprender a trabajar con la incertidumbre, poder aprender a trabajar con lo que surge, con lo emergente. O sea, la idea no es no planificar, sino que ahora que pensemos que esta planificación debería ser abierta, no un paquetito cerrado, que nos permita trabajar justamente con aquello que surge, que no lo teníamos pensado de antes. ¿Y por qué? Porque justamente cuando vamos a trabajar con contenidos digitales o con material digital, vamos a tener mucho de esto, de lo emergente, de lo que surge. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué esto de pensar la clase y por qué de trabajar a partir de la incertidumbre. Entonces, tengan atención o presten atención al texto cuando la autora habla respecto del currículum. Y ojo que acá no estoy diciendo no planifiquemos más, sino que la idea de pensar la clase es tomar una planificación, pero desde el pensamiento. ¿Se entiende? Muy bien, sigamos adelante con los conceptos de esta autora. En principio, ella nos habla de los recursos. ¿Y qué nos va a decir de los recursos? Nos va a decir que los recursos son mediadores del conocimiento, porque apoyan, facilitan, fortalecen la enseñanza y el aprendizaje, pero además otorgan sentido a aquello que estamos tratando de enseñar y de aprender. Nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con recursos. Pensemos que los recursos pueden ser desde una lámina, un títere, un cuento. O sea, ya sabemos lo que son recursos didácticos. La idea es, estos recursos son mediadores, apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Acá la autora nos va a empezar a
nos invita, digamos, a pensar que tenemos otros recursos que son los contenidos digitales. O sea, pensar en los contenidos digitales como recursos, pensar en los contenidos digitales como mediadores de la enseñanza y el aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenidos digitales? A videos, a fotos, a audios, a mapas digitales, en fin, a material que encontramos en formato multimedia y que nos pueden servir como apoyo para nuestras prácticas pedagógicas. O sea, los recursos digitales los vamos a encontrar en entornos digitales, en entornos web. Esa es la idea del concepto de recurso digital. Y otro de los conceptos interesantes es el análisis sobre el concepto de la imagen o las imágenes y el material audiovisual en el aula. Con esto vamos a seguir trabajando, pero tengamos en cuenta que muchos de estos contenidos digitales fundamentalmente están formados por imágenes o por material audiovisual. Y entonces es interesante pensar en algunas herramientas o algunos elementos de las imágenes y de los contenidos audiovisuales o del material audiovisual. En principio, son fuentes de conocimiento. Podemos aprender a través de estas imágenes y a través de estos de audiovisuales, pero no son fuentes de conocimiento en sí y para sí, digamos, que también son objetos de interpretación. No es que vamos a ver una imagen y aprendemos por ósmosis. Tiene que haber una interpretación, un análisis de estos objetos o estos materiales audiovisuales. Y también es fundamental la idea de que son recortes de la realidad. No es la realidad absoluta lo que nos muestran las imágenes o los audiovisuales. Es una perspectiva, una interpretación, una mirada de quien realiza este audiovisual, de quien toma esta fotografía, de quien imprime, de quien realiza esta imagen. Es un recorte de la realidad que tiene una perspectiva que va a estar cargada de sentido, una perspectiva que va a estar atravesada por la ideología de quien realiza este audiovisual o quien toma esta imagen. En este sentido, podemos pensar que las imágenes o los audiovisuales no son ni inocentes ni ingenuos. Entonces, son objetos de nuestra interpretación y además son polisémicos. Las imágenes son polisémicas. ¿Qué significa? Que despiertan múltiples, poli es muchas, interpretaciones, muchos sentidos. Trabajar con una imagen en el aula es como lanzar una botella al mar. Y ahora sí volvamos a la idea de pensar la clase en esto que tenía que ver con trabajar con la incertidumbre o con lo emergente. Si nosotros estamos trabajando con imágenes o con audiovisuales como recursos, no podemos prever de antemano cuál va a ser la reacción o cuál va a ser la interpretación de nuestros estudiantes de esas imágenes o de esos audiovisuales, porque nos podemos encontrar con múltiples imágenes, con múltiples interpretaciones, tantas interpretaciones como estudiantes tengamos en la clase, en el aula. En este sentido es que las imágenes son polisémicas. Y entonces, esto que hablábamos del sentido pedagógico, o esto de que las imágenes otorgaban sentido, tiene que ver con que si son polisémicas, si son fuentes de conocimiento, si son fuentes de interpretación, entonces tenemos que elegir recursos digitales, o sea, contenidos digitales trabajados como recurso, que sean interpeladores, que movilicen a nuestros estudiantes, que provoquen o que produzcan desafíos cognitivos. Y ahí es donde sí se va a producir el aprendizaje. Muy bien.
Finalmente, digamos, la recomendación amplia es que lean el texto, porque yo con este video expliqué solamente algunas partes del texto. El texto luego vuelve con el tema de los portales educativos, cómo buscar en los portales educativos y algunas características que están interesantes. Tengamos en cuenta que estos son videos de apoyo al texto, no suplantan el texto. Entonces les pido por favor que no se queden solo con este video, que vayan al texto de la autora y que realmente esto funcione como apoyo para la lectura. Y tengan en cuenta que vamos a hacer una actividad grupal con este texto más, y a este, digamos, le sumamos algunos conocimientos de los textos anteriores. Por favor, lean, no se queden solamente con mi palabra. Les abrazo y nos seguimos encontrando.